Desde las pirámides hasta las fábricas de hoy, la humanidad siempre ha tenido esa chispa, esa habilidad increíble para resolver problemas. Un talento natural que los romanos llamaban ingenium. Y es justo esa chispa, ese ingenio, la que ha construido el mundo que conocemos. Y aquí les va una buena pregunta. ¿Qué tienen en común el emperador Napoleón, un auto Ford modelo T y el celular que usamos todos los días? Parece que nada, ¿verdad? Pues la respuesta es sorprendente y está en los principios de una disciplina que lo cambió absolutamente todo, la ingeniería industrial. Para entenderla bien, tenemos que ir al mero origen, al origen del ingenio. Porque si le quitamos todo lo complejo, la ingeniería es en esencia el arte de resolver problemas, así de simple. Claro, la definición formal suena un poco más seria, nos dice que es la aplicación práctica de la ciencia, pero la clave está en la palabra original, ingenium. Esto nos dice que no se trata solo de saberse las fórmulas, sino de tener ese talento, esa creatividad para aplicar la ciencia en el mundo real y que funcione. Y bueno, la historia es muy curiosa. Resulta que las grandes necesidades pues generan grandes soluciones. Napoleón tenía un problemón. Necesitaba alimentar a sus ejércitos en campañas que duraban meses. La comida se echaba a perder. Así que lanzó un reto para resolverlo. Y de ahí nació la comida enlatada. Esa misma necesidad de soluciones prácticas a gran escala lo llevó a fundar la primera escuela de ingeniería. Básicamente, formalizó la profesión para siempre. Y justo entonces llegó un cambio que sacudió al mundo entero y creó problemas a una escala que nadie había imaginado. La revolución industrial. Todo empezó a moverse muy rápido. Primero, por allá de 1765, la máquina de vapor de James Watt lo cambió todo. De repente se podía producir en masa. Luego, esos secretos industriales cruzaron el océano hacia América. Pero el verdadero punto de quiebre fue cerca del 1800. Eli Whitney tenía que fabricar miles de mosquetes para el ejército y se le ocurrió una idea genial. ¿Y si todas las piezas fueran idénticas e intercambiables? Y aquí está el meollo del asunto. Esa idea de las partes intercambiables fue el fin de la era del artesano, donde cada pieza era única, hecha a mano. Ahora, cualquier tornillo servía para cualquier mosquete. Esto dio vida a la fábrica moderna, y con ella a un caos totalmente nuevo, con miles de trabajadores sin experiencia y una necesidad urgente de organización. Y de ese caos, como suele pasar, surgieron figuras clave, unos verdaderos arquitectos que no construían edificios, sino que diseñaban con métodos, con sistemas y sobre todo con eficiencia. A ver, un ejemplo. Andrew Carnegie. Miren nomás el salto en esta gráfica. En 1868, Estados Unidos producía apenas 8.500 toneladas de acero. Para 1902, la cifra se disparó a más de 9 millones. ¿Cómo lo hizo? Carnegie no inventó un nuevo tipo de acero. Lo que hizo fue aplicar una gestión obsesionada con la eficiencia y el control de costos. Revolucionó la industria por completo. Y esto nos lleva a la siguiente gran idea. Henry Ford se hizo una pregunta muy simple. En vez de que los trabajadores den vueltas alrededor del auto, ¿por qué no hacemos que el auto se mueva frente a ellos? Tan sencillo como eso. Y así nació la línea de ensamblaje móvil. El resultado fue increíble. El precio de un modelo T se fue al suelo. Y de repente, tener un auto ya no era un lujo para unos pocos. Pero si hay una figura central en toda esta historia, es Frederick W. Taylor, a quien llaman el padre de la ingeniería industrial. Su filosofía, que vemos aquí, era radical para su tiempo. Él decía que la prosperidad de la empresa y la del empleado debían ir de la mano. Creía firmemente que la eficiencia era el camino para que todos salieran ganando. Y para lograrlo, Taylor introdujo la administración científica. O sea, le dijo adiós al "así lo hemos hecho siempre". Empezó a medirlo todo. Con cronómetro en mano buscaba la única y mejor manera de hacer cada pequeña tarea, estandarizando desde las herramientas hasta los movimientos, y capacitando a los trabajadores para ser lo más eficientes posible. Con todas estas nuevas ideas, el papel del ingeniero industrial empezó a transformarse profundamente. Ya no era solo el capataz que gritaba órdenes, se estaba convirtiendo en algo mucho, mucho más complejo. Y este contraste es súper interesante.
El ingeniero de antes era eso, un capataz. Su mundo era el control, la producción, las máquinas. El de hoy, en cambio, es un estratega. Piensa en optimización, en sistemas completos, y su foco ya no son solo las máquinas, sino también los procesos y, muy importante, las personas. Y ese giro hacia las personas se aceleró con los famosos experimentos de Hawthorne. Los investigadores descubrieron algo que nadie se esperaba. La productividad de los trabajadores no solo mejoraba con más luz o mejores herramientas, aumentaba simplemente porque la gerencia les estaba prestando atención. Ahí nació la idea de que el factor humano era clave, y de ahí vienen cosas como la ergonomía y la seguridad laboral. Y todo esto nos lleva a cómo vemos las cosas hoy. Una empresa no es un montón de gente y máquinas, es más bien como un organismo vivo, un sistema donde todo está conectado. El filósofo George Hegel lo dijo perfecto. El todo es más que la suma de sus partes, y eso es exactamente una empresa. Un suprasistema súper complejo, donde lo que pasa en contabilidad afecta a producción y lo que hace marketing le importa a ventas. Todo está interconectado. Y para que este organismo esté sano, el ingeniero industrial tiene que gestionar 3 flujos vitales, muy parecido a un cuerpo humano. Está el flujo de información, que es como el sistema nervioso. El flujo de materiales, desde la materia prima hasta que el producto llega al cliente. Y claro, el flujo de dinero, que es la sangre que nutre a toda la organización. La clave del éxito es optimizar esos 3 flujos. Y así, esta búsqueda incansable de la eficiencia nos ha traído desde aquellas primeras fábricas hasta las cadenas de suministro globales y complejas que tenemos hoy. La pregunta que queda en el aire es, en un futuro que se ve cada vez más automatizado, con robots e inteligencia artificial redefiniendo lo que es el trabajo, ¿qué nuevos problemas resolverá el ingenio humano? ¿Hacia dónde nos va a llevar ahora esta búsqueda?